Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Jesús Ruiz, soy farmacéutico adscrito al servicio de urgencias del Hospital Santa Cruz de San Pablo y el tema que vamos a ver ahora es la sepsis, que es tiene una enorme importancia tanto por su prevalencia en las unidades de urgencias como en el paciente crítico, como ser una patología que sin duda nosotros vamos a poder aportar de forma significativa. Bien, a pesar de que durante las últimas décadas parece que la incidencia de sepsis ha disminuido a nivel mundial, como muestran algunos estudios publicados con grandes cantidades de pacientes por todo el mundo, lo cierto es que la mortalidad asociada a la sepsis continúa siendo muy elevada. Digamos que la mortalidad en shock séptico, fijaos que en este estudio o metaanálisis publicado con población europea y norteamericana, llega hasta el 40%, con lo cual a día de hoy pues, nos suena bastante alto, ¿verdad? Bien, lo primero que tenemos que hacer para abordar el tema es conocer a qué nos referimos cuando hablamos de sepsis. Las guías internacionalmente aceptadas son las que publica la Survival Sepsis Campaign periódicamente, y en la última actualización, que es el año 2016, digamos que hace una pequeña modificación del concepto de sepsis. Lo que hace es eliminar un concepto que existía antes, que era el de sepsis grave, el cual ya no existe por el momento, y tenemos dos entidades. La sepsis, que se define como una disfunción orgánica que amenaza la vida causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. En esta situación hablamos de unas mortalidades cercanas al 10%, y el shock séptico, que digamos que es esta situación de sepsis donde no vamos a ser capaces de mantener una adecuada tensión arterial por encima de 65 milímetros de mercurio sin utilizar vasopresores. Es decir, aquella situación de sepsis que requiere el uso de noradrenalina, pues estaríamos hablando de un shock séptico, o bien un paciente en el que, a pesar de que hemos hecho una reanimación adecuada, continúa manteniendo un nivel de lactato por encima de 2 de forma persistente. En esta situación es donde se nos va a disparar la mortalidad y donde alcanza cerca del 40%. A nivel fisiopatológico, lo que ocurre en la sepsis pues, es bastante complejo y se ha estudiado durante muchas décadas. Al final, lo que parece que ocurre es que se solapan dos situaciones. En primer lugar, una respuesta proinflamatoria del huésped a un antígeno de la bacteria que produce la infección. En esta situación proinflamatoria es la que va a generar, con activación del sistema inmune, un daño en los órganos y una alteración a nivel vascular que va a generar esta hipotensión. Y por otro lado tenemos una situación antiinflamatoria, que lo que hace es enlentecer la respuesta inmune y hace que sea más difícil por el organismo contrarrestar estas bacterias que producen esta situación de sepsis. Bien, una de las partes más importantes, quizás la que más que en los servicios de urgencias, es ser capaz de identificar qué paciente es el que tiene sepsis. Bien, a partir de estas guías de 2016, digamos que se definió la sepsis como una infección que cursa una variación en la escala SOFA mayor o igual a 2 puntos. ¿Qué es esta escala SOFA? Pues no es más que una escala que evalúa la función de diversos órganos. Si vemos la tabla de abajo, pues incluimos frecuencia respiratoria, coagulación, función hepática con la bilirrubina, tensión arterial, la escala Glasgow para valorar el sistema nervioso central, o la creatinina para valorar la función renal. Es decir, si variamos 2 puntos en esta escala, con una infección pues estaríamos hablando de sepsis. ¿Qué nos ocurre en urgencias? Pues que no podemos, lógicamente, esperar a tener los resultados analíticos para poder saber si un paciente está en sepsis o no. Por ello, estas guías nos dicen que utilicemos una escala conocida como QuickSOFA, que lo que hace es valorar 3 parámetros. La escala Glasgow por debajo de 14 puntos, una frecuencia respiratoria superior a 22 respiraciones por minuto, o una tensión arterial sistólica por debajo de 100. Si se nos cumplen dos de estos 3 criterios y tenemos sospecha de infección, pues ya deberíamos activar el código sepsis y posteriormente lo confirmaríamos una vez que tenemos los resultados analíticos. Una puntualización con respecto al diagnóstico es que en los servicios de urgencias cada vez nos encontramos más una población más envejecida. De hecho, si vemos en la gráfica de la izquierda, la incidencia de sepsis claramente se dispara a partir de los 60 años. ¿Vale? ¿Qué nos pasa en este grupo de pacientes? Pues que las manifestaciones no van a ser claras y vamos a tener problemas para reconocer esta situación de sepsis. Hay muchas alteraciones a nivel orgánica, hay comorbilidades, hay polifarmacia, alteración del sistema inmune, un enlentecimiento de esta respuesta inmune, etcétera, que va a hacer que tengamos muchas veces presentaciones atípicas, no lleguemos adecuadamente o rápidamente al diagnóstico y, por tanto, estos pacientes en general van a fallecer más por sepsis que el grupo de pacientes más jóvenes. Bien, pues ya pasamos a la parte del tratamiento, que es a la que a nosotros nos interesa, y tenemos que tener en cuenta siempre que, al igual que lo que ocurre con los códigos ictus
o infarto, la sepsis es una patología claramente tiempo dependiente, ¿vale? De hecho, las guías establecen que hay que hacer una serie de pasos dentro de la primera hora para conseguir que el paciente, que la mortalidad del paciente disminuya de forma considerable, ¿vale? De tal manera que estas bandas de primera hora, muy importante conocerlas. Deberíamos hacer durante este primer triaje del paciente, en primer lugar, extraer una gasometría para ver los niveles de lactato, obtener hemocultivos, administrar antibióticos de amplio espectro, administrar fluidoterapia y, en el caso de no conseguir una tensión arterial adecuada, administrar un vasopresor, ¿vale? Tener en cuenta y conocer estos 5 puntos porque son esenciales para garantizar una adecuada respuesta a la sepsis, ¿vale? Si empezamos por el primer punto, digamos, de tratamiento que podría ser la fluidoterapia, fijaos la importancia que tienen conseguir o administrar de forma precoz esta fluidoterapia, ¿vale? Esto es un estudio ya clásico, publicado en el año 2009 por Kumar, donde, bueno, es un estudio multicéntrico donde, si nos damos cuenta, las gráficas o las barras negras hacen referencia a la supervivencia de los pacientes con sepsis y vemos que por cada media hora que retrasamos el conseguir un objetivo de tensión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio, la mortalidad pues aumenta de forma considerable y la supervivencia disminuye, ¿no? Por cada media hora que nos retrasamos, fijaos cómo cada vez sobreviven menos pacientes, ¿vale? Por eso, las guías de la sepsis establecen que un paciente séptico, en principio, le deberíamos dar 30 mililitros kilos de fluidos durante las primeras 3 horas para conseguir una presión arterial media por encima de 65, ¿vale? Es fundamental hacerlo lo antes posible. Aquí la primera pregunta que nos planteamos es qué tipo de suero tenemos que utilizar en esta fluidoterapia, qué dosis y qué duración. Bueno, la dosis la hemos hablado, 30 mililitros kilo, pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la duración y la dosis, como hemos dicho, tenemos pacientes bastante complejos en las urgencias, muchos pacientes con cardiopatías, mucho paciente con fracaso renal crónico, pacientes de edad avanzada, y hay que tener en cuenta que la duración también debe ser limitada, ya que un acúmulo de fluidos también se ha visto que conduce a una mayor mortalidad y, una vez recuperado esta tensión arterial media, hay que tener bastante cuidado con estos fluidos. Bien, con respecto a qué fluido utilizar, pues lógicamente nosotros podemos encontrarnos diferentes fluidos, glucosas, glucosalinos, salinos, soluciones balanceadas y coloides. En principio, en un paciente séptico vamos a echar todo lo glucosado, lógicamente porque lo que nos interesa es que el contenido del fluido se quede dentro del vaso sanguíneo y no a nivel intracelular, porque generaríamos más hidratación, ¿no? Lógicamente, por tanto, nos vamos a cruzar con las soluciones salinas y con los coloides, que en principio podría ser una posibilidad. ¿Qué nos pasa con los coloides? Los coloides, como sabemos, son moléculas de alto peso molecular. Aquí incluimos almidones, gelatinas y la albúmina, y a pesar de que podríamos pensar que es una opción atractiva por esta capacidad de mantenerse dentro del nivel a nivel intravascular, lo cierto es que los ensayos clínicos han demostrado que utilizar cristaloides versus coloides no supone una mejora, utilizar culoides versus cristaloides, perdón, no supone una mejora en cuanto a la supervivencia, y además tiene el inconveniente de producir algunos efectos adversos importantes, como puede ser mayor incidencia de fracaso renal, de tal manera que a día de hoy también, al igual que el glucosado, descartamos los coloides como una opción para hacer una resucitación inicial en la sepsis. De hecho, sabemos que algunos coloides, como el hidroxietilalmidón, ya han sido retirados por la Agencia Española y no los encontramos comercializados. ¿Qué nos dicen las guías? Pues nos dicen precisamente esto, que deberíamos evitar utilizar coloides, ¿vale?, en la resucitación inicial de la sepsis, especialmente almidones y gelatinas, y nos sugieren que podríamos utilizar en albúmina en aquel paciente donde le hemos dado ya mucho sol salino y, bueno, y tenemos algo, y quizás esto podría ayudar, ya sería un paciente más crítico y sin duda no sería para la resucitación inicial. Bien, pues está claro que tenemos que utilizar las soluciones salinas y dentro de ello pues tenemos dos situaciones. En primer lugar tenemos el fisiológico por todos conocidos, ¿vale? El cloruro sódico a 0,9%, y luego tenemos las soluciones balanceadas que la ventaja que tienen es que tienen una composición, si vemos por ejemplo el plasmalite, mucho más parecida al plasma que el fisiológico, que realmente no es tan fisiológico porque, como vemos, solo tiene cloruro sódico, ¿no? Especialmente el inconveniente que tiene el cloruro sódico es que nos puede generar alguna situación de acidosis derivada de este exceso de cloro en comparación con el plasma, ¿vale? De tal manera que los suelos salinos balanceados aportan menos cantidad de sodio y cloro y, por tanto, es esperable que tengan menos efectos adversos a nivel de acidosis hiperclorímicas, ¿vale? El gran inconveniente que tienen es su mayor coste
Y es verdad que se ha intentado ver si esta composición más similar al plasma de las soluciones balanceadas podrían tener alguna ventaja, pero lo cierto es que de momento no tenemos suficiente evidencia para apostar por el uso de estas soluciones balanceadas, ¿vale? Hay algún ensayo clínico publicado en el New England en el año 2018 donde parece que hay algo de menos efectos adversos a nivel renal, pero sin embargo la supervivencia de los pacientes comparando el fisiológico con estas soluciones balanceadas no distingue. Sí que hay algunos estudios publicados de carácter retrospectivo donde parece que podría haber una menor mortalidad, pero lo cierto es que a día de hoy el cloruro sódico al 9%, 0,9% continúa siendo el fluido que debemos utilizar para los pacientes para la resucitación inicial paciente séptico, y estos cristaloides quizás podrían utilizarse en un paciente donde tenemos una acidosis hiperclorímica y debido de secundario a un aporte masivo de cloruro sódico, pues en esta situación nos lo podemos plantear, pero ya sería un paciente más paciente crítico, paciente de la UCI, que el paciente propio de urgencias. Bien, pues una vez que hemos puesto los fluidos, el siguiente paso, como hemos dicho, y fundamental es poner los antibióticos. Cuando nos planteamos qué antibiótico podemos poner, pues qué es un antibiótico adecuado, digamos que lo que pensamos es que tenga una adecuada dosificación, un adecuado espectro y que el tiempo que dura el tratamiento antibiótico sea adecuado. Vamos a hablar de los dos primeros puntos, ya que es lo más importante a nivel de urgencias de esta situación inicial. Y con respecto al espectro, bien, lo que tenemos que pensar es que cuando nosotros decidimos poner un antibiótico a un paciente con sepsis, lo que estamos jugando al final es en acertar con que nuestro antibiótico cubra la bacteria que produce la infección, ¿vale? Lo que sí que tenemos que tener claro es que si fallamos este antibiótico inicial, la mortalidad del paciente con sepsis se va a disparar. Fijaos en esta revisión publicada en el año 2009, donde se observa que efectivamente la mortalidad de utilizar un tratamiento inicial apropiado es mucho menor, lógicamente, que en aquellas situaciones de sepsis con un antibiótico inapropiado. ¿En qué va a basarse el seleccionar un antibiótico u otro? Pues básicamente, en primer lugar, dónde pensamos que está el foco infeccioso. No es lo mismo tener un foco abdominal que un foco respiratorio, y el riesgo que tiene nuestro paciente de tener una bacteria multiresistente. Y esto, pues, nos basamos en los criterios que todos conocemos de hospitalizaciones previas, que ha llevado antibióticos previos, algunos factores de riesgo que pueda ser la diabetes de Fock, etc. ¿Vale? Con respecto al foco infeccioso, pues lógicamente tenemos que saber qué bacterias viven en cada zona del organismo, ¿no? Lógicamente, si tenemos una infección pulmonar, pues lo primero que se nos ocurre es que si el paciente está sano, no ha pisado en principio el hospital nunca, pues podemos pensar que puede haber un neumococo, un Haemophilus influenzae. Si el paciente ha recibido antibióticos, ya nos podemos pensar, o es un diabético, podemos pensar que hay un MRSA por ahí. Si es un paciente POC, rápidamente se nos viene a la cabeza una pseudomonas, especialmente si ha tenido colonizaciones previas. Si es una infección abdominal, lógicamente aquí vamos a tener enterobacterias, sobre todo algún enterococo. Si hay una infección urinaria, el 90% de las veces va a ser un gran negativo una enterobacteria, ¿vale? Y si ha recibido antibióticos o tiene sonda, pues casi seguro que hay una beta-lactamasa de espectro extendido. Y si es un catéter, pues lógicamente la mente se nos va a los gram positivos, que es lo que tenemos que cubrir porque son 2/3 partes, excepto si estamos en la UCI, donde la cosa es un poco más compleja. Es decir, primero pensar dónde está el foco, porque esto ya nos va a orientar a qué antibiótico que tenemos que utilizar. Y realmente para la sepsis por sí sola no condiciona que utilicemos ningún antibiótico específicamente, y lo que nos dicen es que sigamos las guías de tratamiento que tanto locales como las publicadas o los consensos internacionales, tanto de neumonía comunitaria como de infecciones urinarias, meningitis, etc. ¿Vale? Si nos vamos literalmente a lo que nos dicen las guías de la sepsis, pues nos vienen a decir esto, es decir, nos dicen que utilicemos un tratamiento empírico combinado o un tratamiento antibiótico de amplio espectro. El objetivo que tiene esto no es que utilicemos dos antibióticos para mejorar la sinergia, para que tengan un efecto sinérgico, sino lo que hemos dicho, que no se nos escape ninguna bacteria, porque entonces sí que vamos a tener un problema. Que utilicemos los antibióticos según la probabilidad del patógeno, como hemos hablado, y los parámetros PKPD que pensemos que pueden estar alterados, que desescalemos una vez que tengamos los cultivos, y en principio las guías de la sepsis nos dicen que no hay ninguna justificación para utilizar un tratamiento antibiótico combinado una vez que tenemos la bacteria que produjo la infección, ¿vale? Si no estamos hablando de una bacteria multiresistente, en principio deberíamos utilizar un único antibiótico.
La duración estimada de la sepsis, del tratamiento antibiótico debe ser de 7 a 10 días, acá en circunstancias particulares, como puede ser pues, que tengamos un foco que requiere operarse y no se haya operado, el paciente que responde más lentamente, el paciente inmunodeprimido, Staphylococcus aureus o Pseudomonas. Bueno, hay ciertas circunstancias que pueden alargarnos más el tratamiento antibiótico, pero en general de 7 a 10 días va a ser suficiente. También nos dicen claramente que valoremos diariamente las posibilidades escaladas y que vamos a tener que estar detrás y que nos podríamos ayudar de la procalcitonina como apoyo teniendo en cuenta las limitaciones que tiene este biomarcador que luego vamos a ver. Bueno, con respecto a la multiresistencia, en urgencias en principio sería un sitio que podíamos pensar que no debería haber resistencias, ¿no? A ser un paciente que viene de la calle. Bien, os muestro los datos de nuestras urgencias del Hospital San Pau, donde más o menos el 40% de los pacientes que pisan por allí se llevan algún antibiótico, y fijaos que de los pacientes que tienen un aislamiento bacteriano, aproximadamente el 10% tienen una bacteria multiresistente, con lo cual en urgencias también tenemos multiresistencia desgraciadamente y tenemos que pensar en ella, especialmente en nuestro caso, donde tenemos un hospital con una población muy envejecida, pues son las enterobacterias con beta-lactamasas las que aparecen con más frecuencia, ¿vale? Cuando estamos en urgencias, ¿cuándo tenemos que pensar que nuestro paciente tiene una cepa multiresistente? Bueno, pues hay factores que todos conocemos. Fijaos en este estudio publicado recientemente, donde desarrollan un score para predecir si el paciente que tiene una infección puede tener alguna cepa multiresistente en urgencias. Acaban teniendo este score, ¿vale? Con estas puntuaciones que vemos en la barra de la derecha. Y fijaos las cosas que puntúan más en este score. Si un paciente está colonizado por una bacteria multiresistente, o un paciente viene en la residencia, o el paciente tiene un catéter urinario, pues ya nos puntúa mucho, y en este tipo de pacientes pues tenemos que pensar que puede haber una cepa multiresistente. También puntúan, lógicamente, que haya dependencia, que haya tenido antibióticos previos, etcétera, ¿vale? Es decir, estos factores de riesgo tenerlos en cuenta a la hora de seleccionar inicialmente el tratamiento antibiótico. Y una vez que pues sabemos qué antibiótico tenemos que poner, el siguiente apartado sería hablar de qué dosis utilizamos del antibiótico. La sepsis es una situación particular donde vamos a tener que afinar y jugar mucho con las dosis, ¿vale? En principio sabemos que utilizar una dosificación adecuada de acuerdo a lo que sabemos puede conducir a que el paciente fallezca también, ¿vale? No es solo cosas del espectro, sino también la dosis tiene un papel bastante importante, ¿vale? Y para ello tenemos que recordar o tener en cuenta siempre los parámetros PKPD que todos conocemos, ¿vale? En principio sabemos que cuando tenemos un antibiótico y lo administramos a un paciente, este alcanza unas concentraciones en sangre y posteriormente se va eliminando, ¿no? Y lo que marca la eficacia del antibiótico es este área bajo la curva por encima de un parámetro que es la CMI, o de la resistencia de la bacteria al antibiótico que estamos poniendo. También sabemos que hay antibióticos que tienen un efecto concentración dependiente, donde lo que buscamos son altos picos de concentraciones por encima de la CMI, es el caso más clásico de aminoglucósidos, también tenemos quinolonas, daptomicina, etcétera. Y luego hay antibióticos tiempo dependientes, todos los conocemos, que son fundamentalmente de los beta-lactámicos, donde lo que buscamos es intentar mantener estas concentraciones lo más alto posible por encima del tiempo lo más mayor posible por encima de la CMI, ¿vale? ¿Qué nos pasa en la sepsis? Bueno, pues que tenemos que tener en cuenta que hay múltiples circunstancias que van a alterar la farmacocinética de los antibióticos. En primer lugar, sabemos que hay una respuesta inflamatoria muy importante, ¿vale? Y que le estamos poniendo 2 o 3 litros a nuestro paciente, ¿vale? Con lo cual, lógicamente, el volumen no va a ser el mismo. Además, tenemos factores que por el propio daño tisular y por poner fármacos vasopresores van a hacer que el antibiótico ya penetre peor en el tejido. Y luego tenemos una alteración de la función fundamentalmente renal y también hepática, que puede alterar su aclaramiento, ¿vale? Tanto en el tejido como del organismo. En primer lugar, y como hemos dicho, lo más importante sería esta alteración del volumen de distribución. Siempre que hay una toxina bacteriana, hay una respuesta inflamatoria, como hemos dicho, y cuando estamos poniendo pues, 3 litros de volumen, lo que ocurre es que no es lo mismo poner una cantidad de antibiótico en un volumen que en el doble o en el triple de volumen, ¿vale? Esto va a generar terceros espacios donde el antibiótico se va a perder y nos va a bajar las concentraciones pico de concentraciones plasmáticas, con lo cual esto va a afectar mucho a estos antibióticos que son concentración dependiente, como los aminoglucósidos, ¿vale? En general, siempre tenemos balances positivos en este paciente séptico durante los primeros días de infección, como mostramos en el estudio abajo a la derecha, con lo cual el volumen hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y con
¿Cuáles son los más afectados? Pues como hemos dicho, aquellos pacientes que son concentraciones dependientes y tienen un volumen de distribución bajo, ya que lo podemos hasta duplicar o triplicar, como es el caso de la daptomicina, los aminoglucósidos, algunos betalactámicos, etcétera, ¿vale? Y luego hay otra situación que tenemos que considerar, ¿vale? Que es la situación de hiperfiltración. Bien, siempre que tenemos una situación de inflamación generalizada, se va a producir un incremento del gasto cardíaco y una alteración que junto con la noradrenalina y la fluidoterapia pues va a generar una alteración del filtrado glomerular. Hay cierto grupo de pacientes donde se nos va a generar una hiperfiltración y tenemos que ser capaz de detectarlos. Esta hiperfiltración se define como un filtrado glomerular por encima de 130 mililitros minuto, ¿vale? De tal manera que hay que tener en cuenta este hiperfiltrado para dosificar los antibióticos. Hay publicado algún score como publicado en el año 2015, que nos dice que un paciente menor de 50 años ya nos puntúa mucho en el score y si tiene un SOFA inferior a 5 o es un paciente con alguna patología de tipo politrauma, pues también nos puntúa, ¿vale? De tal manera que nos dice que en aquel paciente con estas características, bueno, pues que tengamos cuidado porque podemos quedarnos corto con el antibiótico. ¿Qué nos ocurre en estas situaciones? Bueno, pues ponemos el ejemplo de un antibiótico, como puede ser ceftolozano o tazobactam, ¿vale? Fijaos que en un paciente con un filtrado glomerular normal, como puede ser 80, 90 mililitros minuto, pues con una dosis normal podemos tener concentraciones por encima del CMI prácticamente todo el intervalo de dosificación, pero si tenemos este paciente con hiperfiltración, lógicamente la gráfica se nos va a la izquierda, se elimina mucho más rápido y ya pasamos tiempo por debajo de la CMI, con lo cual aquí hay riesgo de fallo terapéutico y de desarrollo de resistencias, ¿vale? Y por último tenemos un factor a considerar, aparte de este volumen de distribución y este aclaramiento, que es la CMI de la bacteria que nos produce la infección, ¿vale? Lógicamente es verdad que en las urgencias no tenemos tantas cepas extremadamente resistentes, pero sí que es verdad que podemos tener algunas circunstancias de este tipo. No es lo mismo tener unas concentraciones por encima de la CMI cuando tenemos una CMI baja que cuando tenemos una CMI, cuando esta CMI nos sube, ¿no? Como vimos, lógicamente, cuando pasa esto, pues tenemos menos tiempo de antibiótico por encima de la CMI, por tanto, más riesgo de fracaso terapéutico y, por tanto, tendremos que dosificar de otra forma. Si, por ejemplo, si queremos dosificar una amicacina para tener picos por encima de la CMI pues de 8 o 10, no es lo mismo tener una CMI de 2 que con 16 prácticamente lo vamos a tener que con una CMI de 8 donde vamos a necesitar 64, un pico de 64 para tener estas concentraciones, ¿vale? Y lo mismo nos pasa con los tiempos dependientes porque también el aumento del CMI hace que tengamos menos tiempo de antibiótico por encima del objetivo. Bien, con respecto a las perfusiones extendidas, es un tema que durante las últimas décadas, a pesar de que se lleva estudiando muchísimo tiempo, durante la última década pues ha tenido un boom y sí que es verdad que tenemos algunos estudios publicados con metaanálisis, no algunos estudios, sino ya metaanálisis que nos dice que utilizar antibióticos en perfusión extendida en el paciente séptico pues puede conducir no solo a una mejora de los resultados clínicos, sino a una mejora de la mortalidad, como observamos en este estudio, ¿vale? Sí que es verdad también que este tipo de estudios generalmente están llevados a cabo en el paciente crítico y en el paciente de urgencias tenemos poca información, ¿vale? Pero bueno, podría ser una opción a considerar teniendo en cuenta que siempre que decidamos, especialmente en estas situaciones, cuando sospechemos que hay una CME elevada, una hiperfiltración o cuando estamos en una situación de shock séptico. Hay que tener en cuenta que siempre que utilicemos un antibiótico en perfusión extendida en urgencias, no olvidarse nunca de dar estas dosis de choque iniciales, ¿vale? Porque si nos fijamos en la primera gráfica, si damos esta primera dosis de choque inicial y luego damos la perfusión extendida, rápidamente vamos a estar por encima de la CMI, pero sin embargo si iniciamos directamente con una perfusión extendida, pues vamos a alcanzar durante la primera dosificación una concentración por encima de la CMI mucho más lenta, ¿vale? Con lo cual, ojo con estas perfusiones extendidas en el paciente grave que siempre estén precedidas de un bolo, ¿vale? Y por último, bueno, pues tener en cuenta que las urgencias, como os he dicho, van a requerir mucha formación en cuanto a las dosis de carga, ¿vale? Hay muchos antibióticos que por su alto volumen de distribución van a tardar tiempo en alcanzar buenas concentraciones porque se van a destruir rápidamente los tejidos, de tal manera que dar dosis de carga en algunos antibióticos pues va a ser muy importante y no debemos olvidarlas, ¿vale? Fármacos como la tigetina, colistina, es verdad que son poco frecuentes en el ambiente de urgencias, más frecuentes en el paciente crítico, pero bueno, tenerlos en cuenta que no se olviden y hacer formaciones porque esta situación vamos a llegar normalmente tarde cuando revisamos la prescripción.
Bien, por último, en cuanto a la dosificación, es interesante el tema de la insuficiencia renal, ¿vale? Muchos pacientes nos van a venir sépticos, nos vamos a ir a la analítica y vamos a ver unas creatininas, unas ureas elevadas, ¿vale? Es verdad que, como hemos dicho, esta situación de sepsis va a generar una disfunción orgánica y uno de los órganos que más rápido se afectan es el riñón y vamos a ver estos incrementos de creatinina. Sin embargo, fijaos que tenemos que tener en cuenta que las fórmulas que habitualmente utilizamos para evaluar el aclaramiento de fármacos o el fracaso renal no suelen estar bien validadas para el paciente con una disfunción renal aguda y no consideran otras alteraciones como pues este aumento de volumen de distribución, esta alteración del aclaramiento hepático y tener en cuenta que rápidamente aquellos y más de cómo se puede tener en cuenta que como se muestra en este estudio, más del 50% de los pacientes en donde observamos este incremento de creatinina y esta disfunción renal, a las 24 horas o a las 48 horas van a recuperar su función renal normal. De tal manera que, ojo, que las primeras dosis de antibiótico no deben ser nunca ajustadas, sino que debemos utilizar las dosis habituales y ya si persiste esta disfunción renal deberíamos utilizarlas. Bien, pues ya hemos puesto el antibiótico, ya hemos puesto el fluido y el siguiente apartado que vamos a ver es cómo vemos que nuestro paciente mejora, ¿vale? Que es lo interesante. ¿Qué nos dicen las guías? Bueno, pues que el marcador que debemos utilizar en urgencias para ver si nuestro paciente mejora es el lactato, es decir, este aclaramiento del lactato es el que nos va a permitir analizar cómo va nuestro paciente, ¿vale? Hay otros marcadores que solemos utilizar en el paciente más hospitalizado, el paciente crítico, como puede ser la PCR, la procalcitonina, pero lo que nos dicen las guías es que de la sepsis que utilicemos el lactato sobre todo para ver cómo va la resucitación inicial. También nos dicen que podemos utilizar la procalcitonina en un segundo punto, que sería en decidir cuándo retiramos o no el antibiótico una vez pasado unos días, ¿vale? Pero ya estaría fuera del ambiente de esta situación inicial de resucitación y primeras dosis. Es decir, nos sirve para retirar, no para ver cómo va inicialmente la respuesta al tratamiento, ¿vale? Si nosotros, ¿por qué se utiliza el lactato? Bueno, porque si vemos esta gráfica en este estudio de cómo evolucionan los biomarcadores ante una infección, pues vemos que el lactato es uno de los primeros en incrementarse, o prácticamente a la hora, a las 2 horas ya está aumentando de forma considerable y es mucho más precoz que lo que ocurre con otros marcadores como puede ser la PCR o los leucocitos, ¿vale? La procalcitonina también es un biomarcador muy precoz, pero quizás el lactato los es más, ¿vale? Hay que tener en cuenta que todos los biomarcadores que utilicemos van a tener limitaciones. Los leucocitos, bueno, ya sabemos que tenemos mucho paciente inmunodeprimido, el paciente anciano, pues la leucocitosis a veces no es tan clara, hay infecciones que están muy focalizadas y no elevan tanto los leucocitos, la PCR sabemos que es un parámetro, es un biomarcador muy inespecífico de inflamación, de cualquier cosa se nos eleva la PCR, y la fiebre, pues tenemos situaciones con fiebre no infecciosas y hay situaciones de infección donde no hay fiebre y también nos va a tener las limitaciones, ¿vale? Con respecto a la procalcitonina, que hemos visto que es un marcador que nos puede guiar a ver nos puede guiar a analizar cuánto tiene que durar nuestro tratamiento antibiótico, pues tenemos que conocer que es un marcador bueno, pero que tiene sus limitaciones. Hay situaciones que van a aumentar la procalcitonina per se sin necesidad de que haya una infección. Cualquier estrés masivo, tipo politraumatismo, quemadura, va a aumentar la procalcitonina. Neonatos suele aumentar, shock cardiogénicos, ciertos tratamientos como timoglobulinas, el carcinoma de tiroides. Y tener en cuenta que en un paciente con insuficiencia renal es un biomarcador que tiene una parte de eliminación a vía renal y puede que el paciente se esté recuperando bien, pero que la procalcitonina no descienda tanto porque no se elimina tan rápidamente. Con lo cual, ojo a estas situaciones cuando decidamos utilizar la procalcitonina para guiar el tratamiento antibiótico. Bien, pues como os he dicho, hemos tenido nuestro paciente que le hemos puesto el antibiótico, le hemos puesto los fluidos, estamos viendo que el paciente no mejora porque el lactato no baja, ¿vale? Continúa esta hipotensión persistente, hay oliguria y ahora nos preguntaríamos qué hacer, ¿vale? Bueno, pues en esta situación donde el paciente le hemos puesto el fluido el antibiótico y vemos que el lactato no mejora y que las tensiones no son adecuadas, es lo que conocemos con esta situación de shock séptico, ¿vale? ¿Cuál es el fármaco que tenemos que utilizar en una situación de shock séptico? Bueno, pues como vasopresor de elección es la noradrenalina, ¿vale? Y el objetivo que tenemos que guiar es conseguir esta presión arterial media por encima de 65, ¿vale? Las dosis iniciales pues varían un poco en función de la situación, van de 0,01 a 0,3 microgramos kilo minuto y la dosis máxima en general
está en 90 microgramos minuto, aunque realmente, bueno, pues es hasta que aguante la situación, ¿vale? Lo que sí que es importante tener en cuenta en las urgencias, ¿vale? Es que siempre estandaricemos las diluciones de noradrenalina. Es un fármaco que muchas veces hablamos por mililitro minuto, mililitro hora, cuando hablamos de su dosificación. Así que tener en cuenta que en todo el hospital se prepare de la misma forma, ¿vale? Que estemos hablando de la misma dilución, porque aquí podemos encontrar errores de medicación muy relevantes, ¿vale? ¿Qué nos dice la guía de la sepsis con respecto a utilizar otros fármacos vasoactivos? Pues, en primer lugar, nos dice que no recomiendan el uso de dopamina, que es un fármaco que se planteó inicialmente para mejorar la función renal de estos pacientes. Actualmente no está recomendado, y únicamente nos dicen que si el paciente va mal con la noradrenalina y hay una situación de hipoperfusión persistente, sobre todo si hay una situación de shock cariogénico, es cuando podríamos utilizar la dopamina. Ya sería un paciente muy crítico, es una situación de extrema gravedad, pero en general, bueno, pues la noradrenalina, digamos que sería el fármaco que nosotros vamos a ver en urgencias. Bueno, pues puede haber situaciones donde nuestro paciente, pese a llevar noradrenalina, no mejora. ¿Y qué hay después de esto? Pues hay de todo y nada bueno, ¿no? Aquí es donde tendríamos que rápidamente ingresar a nuestros pacientes en una unidad de pacientes críticos y preguntar a nuestros compañeros de las unidades de pacientes críticos qué debemos hacer, ¿vale? Es un paciente que se escapa un poco del ámbito de urgencias, pero bueno, voy a dar dos pinceladas únicamente por tenerlo en cuenta y digamos que sería un tema más de profundidad del paciente crítico. Bien, ¿qué nos dicen algunas guías que debemos hacer? Bueno, pues si el paciente no responde a noradrenalina, el siguiente escalón sería administrar un corticoide, como es la hidrocortisona, 200 miligramos día, y vasopresina, ¿vale? Digamos que o vasopresina, digamos que al mismo nivel de evidencia, ¿vale? En general, bueno, sabemos que en España no tenemos vasopresina, que es terlipresina la que ocupa su lugar, pero digamos que en esta situación, bueno, son las dos opciones que nos dan, y si el paciente sigue sin responder adecuadamente, no conseguimos mantener esta tensión arterial media, pues ya utilizamos otros fármacos como la epinefrina, la fenilefrina, digamos que en esta situación de hipotensión persistente, pues ya todos estos fármacos pueden ayudar inicialmente, pero es difícil mantener la tensión con estos fármacos. Digamos que en esta situación de shock séptico refractario se ha probado de todo, se ha probado, pues ya sabemos que azules de metileno, ciertos factores de coagulación, de todo, ¿vale? Últimamente lo que más se está estudiando es este cóctel MARIC, bueno, la administración o la suplementación en este paciente con shock séptico refractario de la combinación de vitamina C, tiamina y hidrocortisona, pero digamos que a día de hoy pues seguimos sin suficiente evidencia para indicar que esto es una buena situación, ¿vale? Repito que esta es una situación del paciente crítico, donde nuestros compañeros expertos en el paciente crítico tendrán mucha más información, pero en general parece que, bueno, es una buena idea desde el punto de vista fisiopatológico, pero no consiguen tener buenos resultados clínicos. De tal manera que a día de hoy, digamos que estas cócteles se están utilizando en ocasiones, pero es una situación de desastre total donde la mortalidad ya está por encima del 80% prácticamente y bueno, se prueba de todo. Otras cosas que tener en cuenta, ¿vale? Esto sí que es importante. Bueno, otro de los factores que nos tenemos que dar cuenta nosotros, que frecuentemente se olvida, es el tema de la glucemia. ¿Qué nos dicen las guías de sepsis? Bueno, pues que en principio todo paciente con sepsis debería tener una glucemia inferior a 180. Que si un paciente tiene dos medidas consecutivas por encima de 180, debemos iniciar insulina, pese a que el paciente no sea diabético, y medirla cada 2 horas hasta que el paciente se estabilice. También se recomienda no tener un control estricto. Si vemos la gráfica de mortalidad en el paciente con sepsis con respecto a la glucemia, pues vemos que tiene una forma de U, quiere decir que si nos pasamos, si el paciente está hiperglucémico, la mortalidad se va a aumentar, pero si nos pasamos y el paciente está en hipoglucemia, también va a aumentar la mortalidad, de tal manera que a día de hoy no se recomienda que este paciente tenga una glicemia inferior a 110 porque esto conduce a unos peores resultados clínicos, y tener en cuenta, especialmente cuando el paciente ya está recibiendo noradrenalina, que la glicemia capilar nos puede dar algún error en la notificación, y si tenemos valores alterados pues hay que repetirlo, porque ya hemos dicho que en esta situación hay hiperperfusión de tejidos y podemos tener algunos problemas. Otras recomendaciones que nos da la guía de la sepsis con respecto a tromboprofilaxis, pues nos dice que en principio, siempre que no hay contraindicación, a partir de si el paciente va a estar ingresado
deberíamos iniciar profilaxis farmacológica con heparina de bajo peso molecular. De hecho, cualquier score que predice, como la escala PADUA, por ejemplo, el riesgo de tromboembolismo en un paciente de urgencias, pues uno de los apartados que puntúa es la infección, ¿vale? De tal manera que es buena idea utilizar heparina en este grupo de pacientes, y si no se puede utilizar profilaxis farmacológica, pues utilizar profilaxis mecánica. Con respecto a la gastroprotección, en principio las guías dicen que no hace falta, en principio no es necesario, y únicamente si el paciente pues, tiene unos factores de riesgo, que son anticoagulación, edad, corticoides, etcétera, pues podríamos plantearlos, pero de por sí no es algo que tengamos que añadir a nuestro paciente, ¿vale? Por último, pues quería decir que, bueno, que es una situación tiempo dependiente, y donde los servicios de farmacia parece que sí que han actuado y han tenido resultados, ¿vale? En esta revisión publicada pues, hace un par de años, se muestran diversos estudios donde el farmacéutico tiene un papel importante y unos resultados clínicos, tanto en reducir el tiempo para poner un adecuado antibiótico, como en mejorar el tratamiento empírico de la sepsis, como en reducir costes en este grupo de pacientes. De tal manera que, como vemos, pues hay un potencial de mejora donde nosotros podemos participar sin duda con éxito, ¿vale? Y bueno, para concluir, pues dejaros un poco los principales puntos que hemos hablado. La sepsis es una patología a tiempo dependiente, donde la fluidoterapia y el antibiótico en la primera hora es fundamental, ¿vale? Nunca retrasar esta situación. Hay que monitorizar continuamente este grupo de pacientes. Tenemos que verles varias veces a lo largo del día, no nos vale con una validación al día, sino que habría que seguirles para tener en cuenta, tener siempre monitorizado este objetivo de tensión arterial media por encima de 65. Hay que seleccionar los antibióticos y sus dosis en base a los factores de riesgo y las características del paciente. Si el paciente fracasa la fluidoterapia, hay que poner una adrenalina, y si no, hidrocortisona y terlipresina podría ser una opción. Tener en cuenta que la glicemia siempre tiene que estar por debajo de 180, y si el paciente va a estar ingresado, pues la indicación de tromboprofilaxis también es una recomendación adecuada. Y nada más, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este tema, y os animo a participar de estos grupos de trabajo de la sepsis.